que aku temari que retiaka iuniwa retewa eniwa viral tari merka viralika virali tari oka matsi wicholi seku mekani matiwani muka yuniuki yuyeyari huka meukayune mekani ubeyani wate ratsika bakui kari wanene vieri watunuari chile wa uratsika kaniyo kuratani taikai tai aurie meutitet muka uratsika tetsie wakaniuki kaniyo kuratani katina ukitani kia po virali kakie karia yatsie muti ane reme rete maikai kena menaitu tae tsie tiutane tuka ha vie eka tai miyuabi ikuku tekane bebi ya tekani ikuku tsiere naitu kuie kani bebi yaka ke tapame tukuie patemu uva tae tsie tekani utane tekani tanaitu tetanutu tae tsie tekani ukune tekani tu kari upo katine ukuhaneni rike kapuremieme ikumaiya virali tari yuyayari tsie mekani kuratani tsiere ipatu temaikate merevitu Mahatma Gandhi titawatu kui anotaya tsie kie kame India re yetewakaku muku yunyuki kututureika yukie katinayu iva kename eitserie maku muire tsie tetanuka kani utayini ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Han escuchado hablar del pueblo Virrárica? Los Virraritari, mejor conocidos como huicholes, tienen su propia lengua y cultura desde hace miles de años. Entre nuestros mitos, cantos, rezos y leyendas están los cuentos antiguos que narran de manera oral en las noches en torno al fuego. Sus cuentos, que transmiten valiosos mensajes, casi siempre contienen importantes enseñanzas a través de grandes historias del mundo virrárica. ¿Sabían ustedes que todos los elementos están conectados? Agua, tierra, aire, fuego y espacio. Estamos hechos de estos elementos. Asimismo está constituida toda la naturaleza y el planeta entero. Debemos entender de esta interdependencia entre todos los seres del planeta, unidos todos a través de los elementos. Es entender la vida y todas sus formas. Este conocimiento es muy antiguo, lo transmite la cultura virrárica y los sabios del mundo, como por ejemplo Mahatma Gandhi. En el otro lado del planeta, en la tierra llamada India, él hizo una revolución pacífica a través de la transmisión de este mensaje de unidad a la diversidad. La hormiga vivía a un lado del río y la tortuga en el río. Entonces eran amigos y cuando pasaba la hormiga le decía a la tortuga: amigo, amigo, vamos a robar chiles. Y el amigo no se animaba y al decirle varias veces, un día lo acompañó y se fueron por el camino. Llegaron a un huerto de chile y la hormiga se quedó en la cerca y como la tortuga no sabía robar, pues se fue derecho y agarró un chilito y lo mordió y gritaba que estaba picoso. Entonces la oyeron los dueños del huerto y la buscaron y no la hallaron. Es que se veía como una piedra
La veían, pero no la reconocían. Entonces se fueron los dueños y al poco rato otra vez gritaba y gritaba. Otra vez vinieron a buscarla y la encontraron. Allí estaba tirada como una piedra. Entonces la levantaron y dijeron: ¿qué le vamos a hacer? ¿La quemaremos o la echaremos al agua? Bueno, la echaremos al agua, allá sí se muere. Pero no fue así. Se la llevaron al agua y la echaron. Se dejó caer, se hundió y en un momento por un lado del río se asomó y los vio y otra vez se metió. Dijeron: a este animal le dimos vida, sacaremos toda el agua para agarrarlo. Sacaron toda el agua y la agarraron, la mataron y se la comieron. Y entonces les dio sed, buscaban agua y no hallaban. Se fueron lejos y no hallaron. Entonces un animal les dijo: se comieron a la tortuga, por eso no hay agua. Si guardaron los pedazos, la tienen que rehacer. Ya se estaban muriendo de sed, y los pedazos de hueso que habían tirado, los juntaron y los volvieron a pegar. Es por eso que así está la tortuga, como en pedazos. Espero que te haya gustado esta historia. Aquí te dejo 3 preguntas para reflexionar. ¿Cuánta agua usan en tu casa? ¿Creen que alguna vez se acabe el agua? ¿Cómo debemos cuidar el agua para que no se acabe?